sección. La ciencia está muy maltratada en los medios de comunicación, pero una ocasión en la que se habla de ciencia, por ejemplo, es cuando se entregan los premios Nobel, unos premios muy prestigiosos. Esto sí que sale en los medios. Y claro, casi siempre, como ha ocurrido este año, en el 2021, los premios Nobel pues, son de esta guisa. Es decir, en el año 2021, el premio Nobel de Fisiología o Medicina, que es el primero, el de Física o el de Química, lo han ganado varones. Bueno, a mucha gente le parece, bueno, pues ya está. ¿Por qué os molesta? Será porque ellos hacen la ciencia buena y ya está, a ellos les premian. Hay que entender cómo se entrega un premio, cómo se decide, cómo se entrega cualquier premio, cualquiera. Cualquier premio en cualquier ámbito. Para que te den un premio de esta importancia, alguien te tiene que nominar. Y claro, normalmente se nomina a los responsables, a los líderes de los grupos. Y hay muy pocas mujeres liderando grupos. Ojo, no porque no puedan liderarlos, sino porque en muchas ocasiones no les dejan llegar al momento de liderar a ese ámbito. Y una vez que has pasado, alguien te ha propuesto, hay un jurado que decide quién merece entre los candidatos y candidatas ese premio. Y allí hay sesgos. Esto está muy estudiado. Las personas, hombres y mujeres, juzgamos peor a las mujeres que a los hombres. Estos son estereotipos que se llaman implícitos. Los tenemos, está estudiado y está publicado en artículos, en revistas científicas. Juzgamos de manera inconsciente, en el mejor de los casos, peor a las mujeres que a los hombres. Bueno, yo no digo que estos señores no se merecieran el premio Nobel, pero muchas personas pensábamos que este año se iba a llevar el premio Nobel Katalin Karikó, que ha sido la persona que ha ganado el premio Princesa de Asturias, pero que ha estudiado la técnica del ARN mensajero, gracias a la cual la COVID está controlada. Así que, pero no lo ha recibido. Esperemos que lo reciba otro año. El año pasado fue excepcional. Hubo una mujer que recibió el de Física y dos mujeres que recibieron el de Química, pero en el de Química hubo su momento machista también. O sea, ellas ganaron por el tema del CRISP, pero noticia de la agencia EFE, histórico, dos mujeres ganan el premio Nobel de Química por reescribir el código de la vida. Aquí hay dos cosas absolutamente sexistas. La primera, lo del histórico, se lo podían haber ahorrado. En cierto sentido es histórico, pero te lo podías haber ahorrado, porque parece, bueno, esto es como un contraejemplo, como decimos en matemáticas, va a pasar esta vez, pero no va a volver a pasar. Y fijaos que no han puesto sus nombres. ¿Os imagináis una noticia de dos señores que ganan un premio Nobel y no ponen su nombre? Nunca. Ellas no tienen nombre. Esto es súper sexista. Y hubo otra cosa que pasó en Twitter. Bueno, esto fue para mí, me disgusté bastante. Alguien opinaba que un alicantino, Francis Mojica, se merecía también el premio Nobel. Alguien lo opinó, yo qué sé. Y bueno, porque es cierto que él es el teórico y ellas han hecho la parte práctica de esto del CRISP. El CRISP es lo de los cambios genéticos para curar enfermedades, etc. Bueno, pues hicieron una especie de tuneo a la foto del premio Nobel de Física de estas dos mujeres, le añadieron al Francis Mojica, porque alguien opinaba que él tenía que estar allí. No, nunca, nunca en la vida, si hubieran ganado dos hombres lo del CRISP, estoy segura que no hubieran hecho el tuneo, jamás. Esto es una falta de respeto hacia dos mujeres que han conseguido unos logros científicos impresionantes y alguien opina que tenía que ser un señor que es absolutamente admirable. Francis Mojica no ha ganado el premio Nobel, como 300.000 personas que no lo han ganado y que se lo merecían seguramente, pero ellas las tunean.